Hola amigos, bienvenidos una vez más a Proyecto Guión en Blanco. Esta vez voy a hablar sobre una leyenda urbana, la leyenda urbana de los niños llorones o los cuadros malditos de Bruno Amadio. Bien, estos cuadros tengo entendido que son 27 cuadros en donde este pintor, Bruno, para los compas, pintó niños llorando que según él iban a representar lo que viene siendo los niños en los orfanatos después de la Segunda Guerra Mundial. Se supone, o cuenta la leyenda, que estos cuadros están malditos, que cada uno de estos cuadros dan o generan algún tipo de maldición a las personas que los cuelgan en casa. Estadísticamente, pues no habría una forma de probar algo así, porque más bien sería una coincidencia. Por eso se dice que es una leyenda urbana. Más o menos sería como los Gabaspacho, no sé qué. Cuando yo era niña eran unos muñequitos que según esto que los adoptabas y que venía un nombre y luego decían, no, es que ese nombre significa anorexia, así que al niño le dio anorexia y se murió ahí. Yo sinceramente siempre pensé que eso era un choro mareador que me daban para no comprarme ese mugriento muñeco. Pero ni eran tan bonitos. Pero bueno, el caso es que no me los compraron y se extendió, y sobre todo en las escuelas católicas y todo eso se daba mucho el hecho de que, ay, no, es que la muñeca está maldita, y es que escupiste la hostia y se volvió la sangre ay, bueno, cosas de ese tipo. Pero bueno, déjenme me enfoco de nuevo en lo que iba. Estos cuadros, los cuadros de los niños llorones. Bueno, los cuadros de los niños llorones se hicieron muy popular. Yo no recuerdo aquí en México, o por lo menos aquí en Monterrey, yo no recuerdo haberlos visto jamás. En mi casa no existieron esos cuadros y de hecho no entendería yo por qué alguien compraría cuadros de ese tipo. Pero bueno, el caso es de que, vamos a decir, Bruno Amadio era un pintor que pasó sus días con más penas que glorias, y al que le ha sobrevivido una leyenda negra y oscura. Su colección, Los Niños Llorones, dicen que está maldita, que sus cuadros son una puerta para pactar con el diablo y que terribles desdichas recaen en todos aquellos que se atreven a colgar uno de esos óleos en las paredes de su hogar. Bien, ahora, lo interesante aquí es de que se supone que no solamente es el colgar el cuadro original, porque hay muchas leyendas sobre objetos malditos, pero son los originales, no son copias ni nada de eso. Lo interesante en todo esto es de que al parecer estos cuadros también están malditos en sus copias chafas que venden en las ferias. Entonces no es necesario, según cuenta la historia, que sea el cuadro original el que tú tengas colgado ahí, con que sea una pintura tipo calendario de esos de 2016, es más que suficiente para que te carguen. Pero bueno, acerca del pintor, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, pues poco se sabe de este personaje y los datos que se pueden encontrar son confusos en realidad. Amadio se supone que nació a principios del siglo pasado en Venecia, fue fascista y conservador y, como no, un fiel seguidor de Mussolini, acá la raza. Se cuenta que participó en la Segunda Guerra Mundial y que fue esta en donde comenzó a pintar los cuadros malditos, es la serie que se llamó Los Niños Llorones. En dichos cuadros, Giovanni Bragolin, que es el nombre real de este tipo Bruno, Bruno era el nombre real y Giovanni Bergoli es el seudónimo con el que firmaba sus trabajos. Pretendía mostrar el horror de la guerra en las lágrimas de esos niños desdichados y huérfanos, símbolos más que gráficos de la desgracia que dejaba el conflicto bélico ahí por donde pasaba. Cuenta la historia que Bruno Amadio
Pintó un total de 27 cuadros en esta serie y que todos los niños vivían en orfanatos o casas de beneficencia. Al finalizar la guerra, Amadeo se traslada a vivir a España, primero a Sevilla, donde pasa varios años de su vida, y más tarde a Madrid, donde se la pierde totalmente el resto. O sea, ya no sabemos de él después. La leyenda negra dice que al igual que su vida, la leyenda que lo acompaña también tiene un origen incierto. O sea, no sabemos realmente cómo empezó esto de que los cuadros estos están malditos. Según cuentan algunas versiones, y la más extendida, Bruno Amadio, harto de ser un pintor de 3 al cuarto, pactó con el diablo para poder tener la fama y el reconocimiento que se merecía. No se sabe a qué precio. La cuestión es que de la noche a la mañana sus cuadros se hicieron muy populares y a mediados del siglo eran un tesoro preciado del que se hacían cientos de reproducciones todos los años. A más de uno le sonará las caras de estos niños, pues más de una de nuestras abuelas seguro que lució una de estas copias en el salón, en algún lugar, debido de ocurrir en un incendio en el que lo único que se salvó fue el cuadro del niño llorón, y aquí fue donde se desencadenó la leyenda que conocemos hoy en día. Las casas donde se cuelgan uno de estos originales arden llamas y son fuentes de misterios poltergeists y fenómenos extraños. En una de las versiones de la leyenda urbana se cuenta que el primer cuadro que pintó Bruno se quedó en el mismo orfanato de donde era el niño retratado, y que dicho orfanato ardió hasta los cimientos a los pocos días. Todos murieron abrazados, incluso el propio niño que fue pintado por Amadio en el cuadro, que misteriosamente fue el único objeto que no fue pasto de las llamas. De este modo, el espíritu del niño quedó atrapado de algún modo en el lienzo que arrastraría las terribles maldiciones por el resto de los días. Personalmente, esta versión que ronda por la red me parece una invención folclórica, pues ya se sabe lo que pasa con este tipo de leyendas, en lo que los dimes y diretes las van rodeando de ronda en ronda, tornando más macabro posible la situación. Bien, al final de los años 70 la leyenda se extendió como la pólvora, y los testimonios sobre la mala suerte de todos aquellos que compraban uno de los cuadros de la colección se multiplicaban a montones. Nadie quería tener uno de estos cuadros en su casa, y las copias dejaron de realizarse por falta de pedidos. Por si acaso, todos fueron descolgados de los cuadros. Dijeron, no, ¿sabes qué? Pues por si sí o por si si es rana o si es sapo, se muere hoy, y descolgaron los cuadros. Cuentan que en determinadas fechas, si uno se ponía delante del niño llorón, podía pactar con el diablo, y este te podía mirar directamente a los ojos a través de los enrojecidos y llorosas miradas del niño. Hoy en día todavía quedan muchos de los cuadros en circulación, y todavía son muchos los que aseguran que en sus hogares suceden hechos extraños. Tengo entendido que dependiendo del cuadro entonces es la maldición. Por ejemplo, hay algunos, el más famoso de los niños llorones, tengo entendido que es el que incendia la casa. Hay otro cuadro de otro niño llorón que lo que hace es de que no, pues hay pleitos familiares y se divorcian y les va mal. No, es que esos cuadros son todo un caso. Hay otro que dice que si cuelgas ese, lo que ocurre es que empiezan a tener inanición los niños, etcétera, etcétera. Entonces son 27 maldiciones diferentes dependiendo de cada uno de los cuadros. Lo interesante tal vez de esto es que algunas personas que han tratado de ver lo que viene siendo los cuadros han dicho que la forma en que han sido pintados en realidad estarían siendo pintados niños muertos. Algunos sí se ven medio tétricos, otros no tanto. La leyenda cuenta, obviamente estoy hablando de, supongo que ya se aventaron todavía más macabrón el asunto. Bueno, más macabro pues. La leyenda contaría entonces que estos cuadros en realidad
se hicieron famosos porque el mentado Bruno lo que hizo fue que hizo el pacto con el diablo, pero el sacrificio que había ofrecido para que él se hubiera hecho famoso era la vida de los niños que había pintado. Porque resulta, cuenta la historia, que ninguno de los niños sobrevivió después de ser pintado por el tal Bruno. Entonces, estos cuadros de los niños llorones han traído bastantes historias tétricas, y ocurrió un incidente. Búsquenlo ahí en YouTube, busquen a Salfate, creo que se llama Salfate, los cuadros de los niños llorones, y ahí viene, según esto, que mientras él estaba exponiendo sobre los cuadros de los niños llorones, que se cae una lámpara y que uno de los cuadros empieza a llorar. Está bueno el programa, yo se lo recomiendo. Para mí esto es una leyenda urbana, porque aunque dicen no, es que se incendió la casa y nada más quedó el cuadro, fue lo único que sobrevivió, otras personas dicen no, es que se quemó la casa y el cuadro pues también, pero sobrevivieron los ojos. Entonces, estadísticamente hablando, si se vendieron millones de copias y nada más se incendiaron 3 casas, sinceramente no le veo la gran maldición. Y eso de que es que la maldición, como fue un pacto con el diablo, entonces se transmite hacia las copias también. No creo que funcione así la situación. No creo que sea una transferencia así matemática de que transitiva. Entonces, dicen que sí, no lo creo. Me suena más y creo más en las maldiciones en objetos únicos y reales. Es decir, no que si hago la copa y es como tener el manto de la Virgen de Guadalupe en copia y decir que tiene el poder del original, no inventen. Bueno, esta es de los cuadros de los niños llorones. Si quieren saber más sobre ellos, bueno, busquen en internet, hay mucha información sobre esta leyenda. No, yo no le doy gran validez como algo del misterio, pero una leyenda urbana más, una leyenda urbana menos, aquí se las dejo. Bye bye.